Hola a todos, yo soy Carla Borga y en esta ocasión les voy a exponer sobre los principios del aprendizaje. Vamos a comenzar con la naturaleza versus crianza. Este quiere decir que hay algunas conductas que parecen espontáneas, como si el individuo ya lo hubiese hecho antes, aún así fuera su primera vez. Por ejemplo, cuando los animales mamíferos nacen, lo primero que buscan es el pezón de la madre para que reciban su primer calostro, que es en la primera leche materna, y también practiquen la succión. Hay otras conductas que no son, que no son anteriormente aprendidas y que aparecen con el paso del tiempo, como es, por ejemplo, el enamoramiento del macho a la hembra, que por lo general se por lo general aparece en la adolescencia, que se correlaciona también con el desarrollo de las gónadas. Luego vamos a explicar sobre nativismo versus empirismo. Filósofos griegos. Platón y Aristóteles en el año 322 a.C. Mientras Platón decía de que nosotros nacemos con ideas innatas, Aristóteles decía que nuestros conocimientos son porque los aprendemos a través de las experiencias. Descartes. Descartes es el filósofo que decía la famosa frase pienso, luego existo. En Descartes se centraba principalmente en lo que es la razón. Entonces, él decía que la razón se dividía en dos, que eran voluntarias e involuntarias. Las voluntarias eran las que nosotros reaccionábamos de acuerdo a lo que es por instinto, y las involuntarias eran aquellas que nosotros reaccionábamos con ayuda de la mente. Los empiristas británicos. En los empiristas británicos nosotros encontramos a John Locke. John Locke es la persona que dice que nosotros nacemos con una tabula rasa. La tabula rasa está en nuestro cerebro, la cual está totalmente vacía. Y nosotros vamos aprendiendo y vamos obteniendo conocimiento a través de las experiencias. Los primeros experimentos sobre conducta. En principios del siglo XIX, los estructuralistas tomaban como principal corriente la introspección, la cual creían que era la correcta para averiguar sobre la mente y el cuerpo. Sin embargo, hoy en día esa corriente ya no es utilizada y aún sigue vigente porque dio inicio al conductismo. Funcionalismo. El funcionalismo fue creado por William James, el cual dice que debemos de basarnos en lo que es principal, en lo que es realmente principal, que es la mente. William James tomó las ideas previas de Darwin, que dice que los armamentos y los ornamentos habían sido seleccionados para una adecuación reproductiva. Sin embargo, el funcionalismo también se deja llevar por el aprendizaje a través de la experiencia. El inicio del conductismo. Acá encontramos a Watson. Watson propone de que debemos de dar o proponer a la psicología como ciencia objetiva. Watson también dice se basa en la ley de la parsimonia, que es aquella ley que debemos de hacer para explicar todo de una manera más sencilla, ya que él dice que con un conocimiento complejo es mucho más difícil. Conductismo metodológico de Watson. Watson se basa en los procesos mentales y actividad subjetiva. Dice que estos podrían ser medibles, sin embargo, no estaría relacionado con la psicología. Una desventaja el conductismo metodológico de Watson es la exageración de lo observable y la negación de lo no observable. Por ejemplo, en este caso de Watson, medían
el número de vibraciones de las cuerdas vocales en la laringe para ver qué tanto de aprendizaje tenías. Neoconductismo de Hall. Hall proponía distribuir los fenómenos para así poder ser medible, para que así pueda ser medible. Como por ejemplo el hambre. El hambre podía ser medido de las horas que habías ingerido tu última comida. Y así podías saber cuánto de hambre más o menos tenías. Conductismo cognitivo de Tolman. Tolman se dejaba llevar las respuestas por las expectativas y también se basaba tenía influencia de la psicología Gestalt. Teoría del aprendizaje de Bandura. Bandura se dejaba llevar por la observación o por la imitación también, a la cual llamó aprendizaje observacional. Bandura, un ejemplo de Bandura es cuando estás en el micro y das el asiento a una persona mayor y esa persona se ofusca porque dice de que no se considera persona de la tercera edad. Entonces se enoja contigo y la vergüenza la recibes tú, ya que en la sociedad en la que vivimos, la persona que cede el asiento es la que recibe la vergüenza o la que siente la vergüenza. Entonces, para la próxima vez, las personas que están observando ya no se van a parar a darle el asiento a la persona que ha rechazado. Conductismo radical de Skinner. Skinner tomaba el aprendizaje por medio del ambiente. Decía que obtenemos aprendizaje por medio del ambiente. Y él lo explicaba con una caja negra, en la cual interiorizábamos lo del exterior y exteriorizábamos lo del interior. Sin embargo, no nos interesaba lo que hubiese dentro de aquella caja. Condicionamiento instrumental. El condicionamiento instrumental se da de acuerdo a una respuesta se da la posibilidad de una respuesta y un reforzador, el cual se da alimentando de acuerdo a las circunstancias, que la persona recibe un reforzador. Estímulo y respuesta. El estímulo y respuesta encontramos tanto en el condicionamiento clásico como en el condicionamiento instrumental. Tipos de estímulo y operaciones. Se dividen en dos, que son apetitivos y aversivos. En los apetitivos son los que el organismo busca. Por ejemplo, en la comida. Cuando las personas tienen hambre, buscan la comida para saciarlo. Y en los aversivos es totalmente lo contrario, donde las personas lo rechazan. Por ejemplo, en los aversivos, cuando una persona va y toca un interruptor, que está un cable pelado o algo similar, y recibe una descarga eléctrica, a la próxima vez el individuo va a tratar de inhibir esa situación para que no pueda recibir aquella descarga eléctrica. Tipos de respuesta. Los conductistas se centraban en las respuestas abiertas como de manera central. Y Skinner se centraba en las respuestas internas, las que eran no observables, las cuales él denominaba conductas privadas, que quiere decir el hecho de soñar, pensar o razonar. A continuación, vamos a explicar la contigüidad y la contingencia. La contigüidad es la relación entre dos estímulos. Por ejemplo, cuando un perro hace sus necesidades dentro de la casa, va a esperar a que va a saber que cuando la dueña diga su nombre, que va a ser para regañarlo por haber hecho sus necesidades en el cuarto o en la sala. Y contingencia. Contingencia es la relación de predicción entre dos estímulos en la cual debe de haber un predictor para que se pueda realizar la contingencia. Por ejemplo, el perro orina y luego recibe el grito. Aquí imaginemos que el perro recién recibe el grito de la nada
Entonces no va a tener con qué asociarlo para que sepa por qué lo están gritando. Habituación y sensibilización. La habituación va a dar, se le va a presentar un estímulo y va a dar una respuesta, tanto puede ser condicionada o incondicionada. Sin embargo, si esta respuesta es bastante constante, se va a producir el fenómeno llamado habituación. Por ejemplo, ves una película de terror y la primera vez te da mucho miedo, pero si constantemente la sigues viendo, ya no te va a dar el miedo que te dio la primera vez. Ese es el fenómeno de habituación. Vamos a hablar ahora de adquisición y extinción. En adquisición es la correlación entre dos estímulos. Por ejemplo, cuando tú le dices o amaestras a un perrito y le dices siéntate y le das un reforzador, que también la adquisición quiere estar, o está relacionada con el condicionamiento, le das una galleta como reforzador. Y si haces que se siente las 10 veces le vas a dar la galletita. Entonces el perro va adquiriendo este conocimiento. Y en extinción es cuando tratas de inhibir o anular por completo esta conducta. Por ejemplo, cuando tienes mucho miedo a las arañas y quieres inhibir este comportamiento, poco a poco vas teniendo contacto con arañas de juguete o arañas sin imágenes o también arañas por dibujos para que puedas inhibir ese comportamiento o ese miedo a las arañas o anularlo por completo también. El ensombrecimiento de estímulos es cuando los estímulos no se ven porque hay una conducta central. Por ejemplo, en el ensombrecimiento de estímulos, cuando un perro te muerde, tú solamente te pones a pensar que el perro te va a morder o en el momento en que el perro te ha mordido. Sin embargo, no te pones a pensar de que quizás alrededor tuyo ha habido casas o ha habido carros. No te pones a pensar en lo de alrededor, simplemente en el tema central que es la mordida del perro. Ahora pasamos a reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo y castigo negativo. En reforzamiento positivo, la conducta da una consecuencia buena, por lo tanto aumenta. En reforzamiento negativo, la conducta omite algo bueno, por lo tanto disminuye. En castigo positivo, la conducta aumenta. La conducta da la omisión de algo bueno, por lo tanto disminuye. Y en castigo negativo, la conducta da omisión a algo malo. Reforzamiento continuo versus reforzamiento intermitente. En el reforzamiento continuo encontramos que la conducta es reforzada varias veces, las veces que sean necesarias. Por ejemplo, si un can hace las cosas bien o hace las rutinas que tú le dices, va a recibir siempre una galletita. Si hace las 10 veces las va a recibir. Versus la intermitente, que es que no siempre, que recibe el reforzador de vez en cuando. Por ejemplo, cada vez que tú lavas tu plato, que debe ser diario, de vez en cuando puedes recibir el reforzador de tus padres por haber hecho tal actividad. Razón fijo, razón variable, intervalo fijo, intervalo variable. La razón fija es el reforzador de la respuesta a la cual da por un número determinado de respuestas. La razón variable es el reforzador se presenta en un número indeterminado de respuestas. El intervalo fijo. El reforzador se presenta en un periodo determinado de tiempo. Y el intervalo variable, el reforzador se presenta en un periodo indeterminado de tiempo. Muchas gracias.